Ahava blessings and welcome to this video. Bendiciones y bienvenidos a este video. I just want to talk a little bit about the full moon in Capricorn. Solamente voy a hablar un poquito sobre la luna llena en Capricornio. And remember that when we have a full moon, it is always a time to look at the polarity within our lives. Siempre que tenemos una luna llena, es el momento de ver la polaridad en nuestras vidas. So the full moon in Capricorn takes place on July 13th at 21 degrees. La luna llena en Capricornio, 13 de julio, 21 grados. And if we look at the numerology, 21 is a very beautiful number. El 21 es un número muy bonito. It represents, it's the number of the divine feminine. Es el número del divino femenino. And also, it is an activation. 21 symbolizes an activation. También el número 21 simboliza una activación. So a lot of times people will do meditations for 21 days, and the purpose of doing a meditation for 21 days is to receive an activation. Muchas veces podemos hacer meditaciones durante 21 días para poder recibir una activación. So also, when we add the numbers, which we do in numerology, it's the number 3. Es un número 3 también. And number 3 is such a beautiful number because it represents creativity. El número 3 es un número tan bonito porque representa la creatividad. So when I look at this full moon in Capricorn, I really do get excited because I am a Cancer sun and a rising Capricorn. So I do know how these two energies that are so polar can work together and create something beautiful together. Cuando observo esta luna, me alegro porque mi signo solar es Cáncer y el ascendente Capricornio, así que entiendo muy bien la danza de estos dos signos para poder crear algo creativo y sostenible. So Cancer and Capricorn, when they work together, we're talking about creation and creativity that can be sustained, that is sustainable. And so there is a lot of watery energy in this full moon because we've got Mercury in Cancer as well. And Pluto is very close to the full moon. Hay mucha energía de agua porque Mercurio está en Cáncer y también Plutón está muy cerca de la luna. And in deep Sophianic Kabbalah, Pluto does represent the awakening, a powerful awakening, and we know that. We've been going through an awakening in our planet, and also represents the awakening of our sexual power. En la Cábala sofiánica, Plutón representa un despertar muy profundo, que eso lo hemos estado experimentando ya en la Tierra, este despertar, y también un despertar de nuestra energía sexual. So that's very interesting to see next to the full moon. Eso es muy interesante para ver cerca de la luna llena. But again, what I'm here is to share some insight of what we can reflect on. De todas maneras, yo estoy aquí para compartir algunas reflexiones para poder sentir y vivir esta luna llena. I think astrology is an art and it should be lived and experienced. Siento que la astrología es un arte y debe ser experimentada. When it becomes too mental, when we start to say, no, because this planet is in this sign, and then we know all of the planets, and then we think, oh, I am bound and constrained to this. That's not artistic, that's not creative anymore. Cuando sentimos que nuestra vida, que estamos solamente sostenidos y encerrados por todo lo que está sucediendo en los planetas y la luna, eso ya no es creativo. So we're here to work with the energies that we are given, but remember that we have free will and we can go beyond these energies. Estamos aquí para trabajar con las energías que se nos han dado, pero también tenemos libre albedrío para ir más allá de esta energía y trabajar con ella sin dualidad. So just remember that Capricorn is a sea goat. So he is on earth and he is in the water. Recordar que Capricornio es una cabra de mar, con lo cual tiene un pie en la tierra, otro pie en el mar. And Cancer is the crab, is the water energy. Cáncer es el cangrejo, la energía del agua. So, Cancer does represent that divine feminine mother energy, and Capricorn that authoritative father energy. El Cáncer representa esa energía de la madre nutridora y Capricornio del padre autoritario. So when we bring these two energies together in this experience of polarity, cuando traemos estas dos energías juntas en nuestra experiencia de polaridad,
we are given, again, the opportunity to dive into our creations that are being infused by the light of the moon and our power of creation, and know that our creations can be sustained. Know that if we connect with our own commitment, if we commit to ourselves, our creations can be sustained. Cuando vemos la danza de Capricornio y Cáncer, en esta dualidad, polaridad que estamos viviendo en esta luna llena, hay que saber que con Cáncer nuestras creaciones son infinitas y pueden ser sostenidas a través de Capricornio. O sea, pueden manifestarse, pueden sostenerse aquí en la Tierra. So all of the dreams that we have and all of this creativity, this powerful creativity, because Cancer is a very creative sign, todos los sueños y todo el poder de la creatividad, porque Cáncer es un signo muy creativo, el Sol está en Cáncer. Remember that the Sun is in Cancer. What is happening? What are you creating? What do you want to create? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué quieres crear? And just know that your creativity is always sustained and appreciated. Y que sepas que tu creatividad siempre está sostenida y apreciada. So another beautiful thing happening here is, remember that the full moon always happens on the 15th day of the lunar cycle. Recordar que la luna llena siempre sucede en el día 15 del ciclo lunar. So on the 11th day, we have the awakening of our inner chrism, which is the powerful activation of the pure sexual energy in the pineal gland. En el día 11 de la luna tenemos el despertar de nuestra crisma interna, que es la activación de la energía sexual pura que está en la glándula pineal. And this energy in the pineal gland when we are aware and we work with it on the 11th day of the moon, we can unite it with our lower Kundalini energy, serpent energy, bring them together and awaken the dragon energy. En el día 11 de la luna, si trabajamos esta energía, se unifica con la energía de la serpiente en los chakras superiores. Cuando se unifican, despertamos la energía del dragón. So on the 15th day of the moon, if we harness this power, there is a lot of beautiful creation, serpent energy coming in, and we can use this for a lot of healing. Podemos usar, cuando trabajamos esta crisma interna en el día 15, ya se habrán unificado y podemos usar esta energía para la sanación. So it's always a good time to maybe ask for healing or do some healing on yourself. Siempre es un buen momento para pedir sanación o hacerte una sanación. And what I would do on this full moon is healing between the mother and the father energy. Lo que haría en esta luna llena es la sanación entre la energía de la madre y el padre. Definitely your inner father and mother as well, tu madre y padre interno. And a lot of healing with your relationship with creation. Y mucha sanación con tu relación con la creación. Mercury is in Cancer, Mercurio está en Cáncer. So it's a lot about how do you feel about what you create in life. Tiene mucho que ver con qué sentimos con lo que hemos creado en nuestra vida. And this creation has to do with the way we have created our life, what we create with our relationships, and what we are bringing forth into the world. Esta relación con la creación tiene que ver con lo que hemos creado en cuanto a relaciones, parejas, familia, nuestra vida, y también las creaciones que estamos trayendo a este mundo. So we know that a full moon shines a light so that we can see things. Sabemos que una luna llena brilla una luz para que podamos ver cosas. So take time to see what is your relationship with what you have created, with creation, with your power of creation to create, and with what you're creating now. Como la luna refleja algo que tenemos que ver, es un buen momento para ver cuál es la relación con lo que hemos creado, con lo que estamos creando, nuestro poder de creación también. And of course, when these two energies come together, cuando estas dos energías se unifican, the sun and the moon, el sol y la luna, again, what is the relationship that you have with your inner mother and inner father? ¿Cuál es la relación que tienes con tu madre interna y tu padre interno? And so just remember,
that this 15th day of the moon, the full moon in Capricorn at 21 degrees is just a beautiful moment to sit for your healing, for your connection to your creations, and to know that you have the power to manifest. Esta luna llena es un momento precioso para tu sanación, para tu conexión con la creación y con tu poder de manifestación. And just remember that the moon rules Cancer and Saturn rules Capricorn. Recordar que la luna gobierna Cáncer y Saturno gobierna Capricornio. And when Saturn and the moon come together, it is always a very intense relationship. Cuando Saturno y la luna están juntos, siempre es una relación intensa. And the reason for this is because the moon can't get away from Saturn. El motivo de esto es que la luna no puede separarse de Saturno. You know, Saturn governs karma, your individual karma. Saturno gobierna tu karma individual. So does Capricorn y también Capricornio. And so the more we release our individual karma, the more our soul, which is the moon, which is the water, which is our creation, can expand. Cuanto más nos deshacemos de karma individual, más espacio tenemos para el alma, que es la luna, y las aguas de la creación. So that's very important to see. What have you been seeding since the onset of the Cancer portal? ¿Qué has estado sembrando desde el inicio del portal de Cáncer? Because, you know, Capricorn does represent the seeds of individual karma. Capricornio sí representa las semillas del karma individual. And so, as I finalize this video, al finalizar este video, I want to wish all of you a beautiful full moon. Os quiero desear una luna llena muy impresionante, and it's in the Indian tradition, this full moon is a moment to honor your teachers, your family, your mentors, everything that you have. En este momento, en esta luna llena, también en la India hay una tradición de honrar a los maestros, la familia, todo lo que tenemos. And the full moons, again, are just a big charge of serpent energy. Las lunas llenas nos cargan muchísimo de la energía de la serpiente. Thank you so much for listening. If you would like to leave a reflection, would you like to ask a question, please do so. Gracias por escuchar. Si queréis dejar una reflexión, una pregunta, bienvenidos y bienvenidas a Java.